Estimados alumnos, en esta oportunidad quiero llegar a ustedes para compartir el tema del desarrollo del pensamiento filosófico que deberemos haber analizado conjuntamente con ustedes el día sábado en la clase presencial. Pero por las causas que ustedes ya conocen, vamos a hacer una disertación acerca de este tema que es muy importante para nuestra formación. A mi modesto ver, el producto de lecturas, investigaciones en el campo de la filosofía y la antropología, y como docente en el nivel superior, estoy seguro que la filosofía nace con el hombre, en el preciso momento que aparece la chispa de la inteligencia, cuando se da cuenta de su entorno y se pone en contacto con la naturaleza, que con el tiempo la domina y trasciende. La antropología y la sociología que nosotros ya hemos estudiado, hemos analizado con bastante profundidad, nos demuestra que el hombre primitivo, dotado ya de inteligencia, con la finalidad de solucionar sus problemas prioritarios como la alimentación y la supervivencia, fabrica los primeros instrumentos y herramientas, con ellas transforma el mundo y preservará su existencia. La filosofía, como se ha explicado, nace con el hombre y evoluciona con él. Las tribus, las comunidades, las sociedades primitivas lograron sus organizaciones políticas, desarrollaron sus culturas en los niveles más elevados de manifestación humana, expresado fundamentalmente a través del arte, creación, la ciencia, explicación del mundo, la moral, las normas de convivencia, costumbres y reglas, y la filosofía, que es la interpretación del mundo. También en este contexto es importante señalar que no solo Grecia fue la cultura de la filosofía, sino también evolucionaron la filosofía con bastante profundidad en India, China, Babilonia, Persia y Egipto, los cuales no tuvieron tanta influencia occidente como Grecia. Existen tres momentos fundamentales en la filosofía. Este tema lo ha desarrollado con bastante amplitud y profundidad el doctor Carlos Barriga, quien ha sido mi profesor en maestría y doctorado, y yo me identifico con esta tesis. El primer momento es considerado que todas las culturas desarrollan la filosofía como fuente de interpretación, conceptualización de la realidad. En caso de Grecia sobresale, es considerada por sus grandes pensadores como un grupo de filósofos cosmológicos que utilizan los elementos materiales del cosmos como el agua, el aire, la tierra para interpretar y explicar los problemas fundamentales como la vida, su trascendencia entre las demás culturas como antecesores o continuadores como este caso. La filosofía surge en las colonias jónicas de Grecia, teniendo como trasfondo a dos culturas importantísimos en pleno desarrollo, como son la cultura egipcia y la Mesopotamia. Segundo momento, la presencia del cristianismo en el pensamiento de la humanidad para muchos críticos, la filosofía subordinada a la teología. Este movimiento se desarrolló en Italia y se difundió por toda Europa. Se consideró a esta época, que abarca toda la Edad Media, como una edad culturalmente oscura, y que era preciso que renaciera y volviera a la antigua cultura greco-romana. Dentro de la filosofía, la ciencia se enfrentan a muerte por ser antagónicas, primando la filosofía cristiana, que se basa en la enseñanza de la Biblia, los preceptos de la Iglesia, apelando a la fe de los creyentes, creándose el conflicto entre la fe y la razón que dominará el pensamiento humano durante 1000 años que duró la Edad Media. Tercer momento, el Renacimiento, llamado también movimiento cultural, se lleva a cabo entre el siglo XIV hasta el término del siglo XVI. Es el resarcimiento de la filosofía de la religión cristiana, que no había otra forma de ver las cosas sino con la visión e interpretación teológica. La filosofía se renueva liberándose de la religión, dándose grandes saltos en la cultura como el surgimiento del pensamiento racional, de la ciencia moderna, como consecuencia también de los descubrimientos, los inventos, por otro lado. El origen de la filosofía.
El saber técnico empírico sería la primera fase. La filosofía en tanto saber es antecedida por un saber llamado técnico. Esto es el conjunto de procedimientos para producir artefactos. Nace con los primeros momentos del desarrollo de la especie humana, como el Homo habilis, el fabricante de herramientas que le permiten mejorar sus medios de subsistencia. El saber técnico evoluciona con el hombre hasta la aparición del Homo sapiens, luego el Homo erectus, con apariencia física al hombre actual. Las primeras herramientas fabricadas por el hombre fueron cuchillos, raspadores, arcos, flechas y otros utensilios para la caza y la pesca. Este saber técnico se vincula a otro saber, un saber que no produce artefactos o instrumentos de caza y pesca, sino conocimientos de la naturaleza y la sociedad. Ejemplo: la destreza y la eficacia de la técnica de la caza supone conocimiento progresivo de las propiedades, características, costumbres, hábitats de los animales y de la realidad en general. Como consecuencia, esta relación permite el desarrollo y transformación del mundo natural y social, que se da mediante la técnica, que supone el conocimiento de la naturaleza y sociedad. En otras palabras, se diría que estamos en un inicio del conocimiento práctico, técnico, empírico. El hombre en su evolución pasa de la situación errante recolector y cazador depredador, nómade, a ser sedentario y productor, gracias a la aparición de la actividad agrícola y ganadera, en que el hombre se establece en un lugar, cuida, cría animales y cultiva la tierra, siembra y cosecha productos. Las culturas que desarrollaron la agricultura y la ganadería, utilizando los recursos naturales de la tierra fértil, abundante agua, dulce, pastos renovables, fueron los pueblos del Medio Oriente, llegando a ser grandes civilizaciones como Mesopotamia, bañados por los ríos Éufrates y Tigres; Egipto, ubicada a orillas del río Nilo; China, en base al río Amarillo; India, con el río Indio; y América. En América, Caral fue la capital de la civilización Caral. Se encuentra situado en el Valle de Supe, a 182 kilómetros al norte de Lima, y a 23 kilómetros del litoral y a 350 metros sobre el nivel del mar. Se le atribuye una antigüedad de 5.000 años y es considerada la civilización más antigua de América. Está listada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Caral Supe se desarrolló entre 3000 a 1800 a.C., arcaico tardío, formativo inferior, y fue contemporánea de otras civilizaciones primigenias como la de Egipto, India y Mesopotamia. La ingeniería hidráulica de la civilización inca, América del Sur, orgullo para todos los peruanos, sin necesidad de grandes ríos, pero sí abundantes, desarrollaron la agricultura y ganadería andina, domesticando animales salvajes, plantas oriundas. De igual manera, el desarrollo considerable también de las civilizaciones maya, azteca en Centroamérica. La antigüedad de estas civilizaciones se remonta a 4 a 3.000 años antes de Cristo. El saber del conocimiento que desarrollaron con varias ramas del saber, entre ellas fue la matemática, la astronomía, la medicina, la construcción, transporte, artesanía, metalurgia. Los sumerios tuvieron la técnica de la escritura. Este descubrimiento cambió la vida humana en prehistoria, antes de la invención de la escritura, e historia después de la invención de la escritura. Las características comunes de estas culturas son: los conocimientos tienen carácter práctico, utilitario. Los egipcios lograron conocimiento de geometría, anatomía, por medir sus campos y momificar sus muertos respectivamente. Los babilonios y asirios tenían grandes conocimientos de astronomía, por la identificación de los astros mediante ellos los mensajes a sus dioses. El propósito final es el desarrollo de una técnica o tanto el cultivo de un saber en sí mismo. Los egipcios tenían noción de un triángulo, rectángulo, pero no tenían demostración lógica para tal conocimiento. De una u otra manera, los conocimientos logrados por mesopotámicos y egipcios tuvieron un nivel científico incipiente,
un saber desinteresado, un saber práctico, utilitario, que fueron cimentándose poco a poco como base de la ciencia o episteme, como lo llamarían los griegos. El saber mítico religioso. Los pensadores de las grandes civilizaciones del mundo, como Mesopotamia, Egipto, buscaron otro tipo de conocimiento para explicar aquello que no controlaban técnicamente o parte que no podían sustentar con una razón práctica. Ejemplo, los egipcios controlaron las aguas del Nilo, conduciéndolo por canales, pero no había lógica para explicar las crecidas producto de las intensas lluvias. Asimismo, aspectos de la vida, del crecimiento, la muerte, la enfermedad, la suerte, la desgracia, la imposibilidad de explicar estos acontecimientos vitales por su existencia dio lugar a un tipo de pensamiento llamado mítico religioso. Es una cosmovisión, sistemas de normas que regulan el comportamiento moral, una concepción ideológica que sirve para justificar el orden social, una concepción acerca del destino de la existencia humana y su salvación en algunos casos después de la muerte. La Emuna Elis es una de ellas que relata la explicación, el origen de la tierra y otros elementos de la naturaleza. La alianza del pueblo de Abraham con Dios y la creación del universo en la Biblia, Génesis capítulo 1. La alianza del pueblo hebreo después de su salida de la esclavitud. Dios, por intermedio de Moisés, entrega al pueblo la tabla de los 10 mandamientos. En esta etapa el hombre entrega a Dios el origen y existencia, destino final de su vida dentro de una relación de sumisión, dependencia a sus creadores, y nace de este modo la religión, consecuentemente el culto a Dios o a dioses. Territorio y población de los creadores de la filosofía. Grecia llega a ser cuna de la filosofía como resultado de una mezcla de pueblos y culturas que progresivamente fueron asentándose sobre el territorio griego. Los primeros pobladores de Grecia fueron lelegos y los carios, procedentes de Asia Menor, que asentados en Grecia sirvieron de intermediarios entre los diversos pueblos y culturas del Mediterráneo. Entre los pueblos o culturas importantes que se establecieron y se superpusieron fueron los jonios y los arqueos, pueblos guerreros, invasores de origen ario, indoeuropeo, quienes se establecieron en las regiones del oriente y sur de Grecia continental, y los arqueos lo hicieron el Peloponeso, convirtiéndose luego en cultura micénica. Los dorios, hacia el año 1230 a.C., de origen indoeuropeo, invaden y destruyen la cultura micénica, dominaron a otras culturas, entre ellas la Esparta. Luego, desde Jonia, en las islas y costas de Asia Menor, que por su condición de ubicación estratégica había conservado mejor su cultura micénica, se produjo el resurgir y florecimiento de la sociedad y de la economía que abre el periodo clásico de la cultura griega. Este pueblo extraordinario no solo es el creador de la filosofía, sino cultivó la ciencia y el arte en sus diversas formas, y en todas ellas destacó a gran altura, que es principal pilar de la cultura occidental de la que somos parte, aunque como consecuencia de un violento proceso de conquista llevado a cabo por los españoles. Su influencia perdura hasta hoy. La cultura griega está con nosotros a través del pensamiento de los filósofos clásicos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Son referentes para todos los niveles académicos permanentes, y en el idioma es componente de un 60%, al igual que el latín. Como se ha expuesto, es una cultura que ha trascendido en el mundo occidental, por ende nuestra cultura, después de la conquista española al Imperio Incaico. El nacimiento de la filosofía. Antes de analizar el nacimiento y la influencia de la civilización de Oriente, es pertinente hacernos algunas preguntas. ¿Cómo nace la filosofía? Según Platón, por admiración, y Aristóteles contestará por asombro. ¿Cuándo nace la filosofía? Nace con el hombre en el momento de la aparición de la inteligencia, cuando por satisfacer sus necesidades vitales se da cuenta de su entorno, el hombre mismo, los demás hombres, animales y la naturaleza.
¿Dónde se desarrolló? En todas las culturas, de una manera particular en la cultura griega, pues sobresalió en las ciencias, letras, artes y filosofía. La filosofía floreció en las ciudades jónicas aproximadamente en el siglo VI a.C., en la costa de Asia Menor, en ciudades colonizadas por los griegos. Luego, después del renacimiento de la filosofía en las ciudades jónicas de Asia Menor, se estableció en Atenas, coincidiendo con su esplendor económico, social, además de su predominio, como es sabido, en el mundo helénico. El nacimiento de la filosofía en Asia Menor no es una casualidad, es el resultado de muchas culturas anteriores. La filosofía griega es típica, no deriva de la filosofía oriental. El desarrollo de la filosofía en Grecia. El primer filósofo. Según la cita de Aristóteles, se considera a Tales de Mileto, la ciudad de Mileto, como el primer filósofo, quien vivió desde el último tercio del siglo VII a mediados del siglo VI a.C. Era ingeniero, astrónomo, financiero, político y comerciante. La filosofía griega se originó en la ciudad de Mileto por contacto con las culturas egipcia e iraní, ya que causó extrañeza el asombro sobre el movimiento general en el sentido de cambio. Si lo que era deja de ser o no es, entonces, ¿qué es de verdad todo esto? ¿Qué es la naturaleza o principio? ¿Dónde emerge? El arjé debería ser la pregunta para que la filosofía griega se desarrollara. Platón y Aristóteles dicen que el punto de partida de la filosofía es la admiración y el asombro. Para otros, la filosofía comienza por los problemas que plantea el mundo, incluyendo las respuestas para solucionar las necesidades vitales del hombre. La filosofía está unida a la historia, las escuelas y las corrientes del pensamiento, como las obras de los filósofos, han constituido bases para la humanidad que a través del tiempo han venido superándose y profundizándose. Pero ello no puede estudiar filosofía sin establecer contacto vivo y permanente con los grandes pensadores de todas las épocas. Desde Tales de Mileto, Epicuro, Platón, vienen alimentando dos posiciones antagónicas. Por un lado el materialismo, por otro lado el idealismo con sus seguidores retractores. El desarrollo de la filosofía en Grecia se da en tres periodos: el periodo cosmológico, el periodo antropológico y el sistemático. El periodo cosmológico aparece con la escuela jónica de Mileto. Buscan el primer principio de las cosas materiales. Aristóteles los llama a estos pensadores como físicos. Querían simplemente descubrir de qué estaba hecho el mundo material. De esta manera vamos a tener escuelas y filósofos que van a sustentar y buscar el origen de todo. ¿Qué elementos constituyen la naturaleza? Entonces vamos a tener a Tales de Mileto. Para él el origen de todo es el agua. Anaximandro, el apeiro, el infinito ilimitado. Para Anaxímedes, el aire. Para Pitágoras, los números. Parménides, el ser. Heráclito cambiará con esto el concepto del movimiento cambio, juego, devenir y cambio. Empédocles, los cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. Anaxágoras, nous, la inteligencia, y Demócrito, átomo. En el periodo antropológico, por el dominio de Atenas y el triunfo de la democracia, pone en el primer plano la figura del hombre, el ciudadano político, el hombre de cuerpo bello. Aparecen los sofistas. Este periodo se inicia con un grupo de personas llamados sofistas, hábiles en oratoria, persuasión, que cobraban por sus lecciones y andaban de pueblo en pueblo enseñando cálculo, geometría, astronomía, música, gramática y retórica. Las doctrinas de los sofistas fueron el relativismo, subjetivismo. Todo conocimiento depende del sujeto que conoce. El escepticismo, no podemos estar ciertos de nada. Protágoras, maestro de Pericles,
su frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Georgias, su pensamiento escéptico, lo resume en 3 proposiciones. 1. Nada existe, el ser no existe, pues si el no ser es el no ser, entonces es. Por consiguiente, el ser, que es su contrario no ser, no existe. 2. Si algo existe, no puede ser conocido. 3. Si puede ser conocido, su conocimiento no puede ser comunicado. Sócrates nació en Atenas, hijo del escultor llamado Socromisco, y su madre fue la partera llamado Faenarete, principal autor de una doctrina que señala un viraje del naturalismo al idealismo. Dejó el sofismo porque no le ofrecía su autoconocimiento y autosuperación. Su filosofía trata del problema moral: debo orar lo que es bueno, y lo que es para mí es bueno, es lo que es útil. Sabiduría es virtud, si sabe, tiene que ser bueno. La estructura del mundo, la naturaleza física de las cosas, son incognoscibles. Solamente podemos conocer a nosotros mismos. Conócete a ti mismo. Los conceptos se dan mediante la definición y se generalizan mediante la inducción. Sócrates decía sobre todas las cosas: solo sé que nada sé. Se dedicaba a rebatir las ideas de los políticos por medio de la mayéutica, arte de la comadrona. Este método comprendía una parte crítica llamada ironía, cuya finalidad era llevar al interlocutor a reconocer su error, y otra parte positiva llamada mayéutica, alumbramiento, por el cual el individuo descubre la verdad, que le lleva a la creación de la definición universal y la argumentación inductiva. Fue acusado por Anito como corruptor de la juventud y de introducir nuevos dioses, y fue condenado a muerte. Se le obligó a tomar el veneno aromático denominado cicuta a los 70 años. El periodo sistemático corresponde este periodo a 2 grandes filósofos, Platón y Aristóteles. Platón fue discípulo de Sócrates, fundador del idealismo objetivo. Considera que lo primero es el espíritu y la materia es lo secundario, lo derivado. Funda su centro de enseñanza llamado Academia, donde enseña filosofía, matemática, astronomía, ciencias físicas, y se preparaba a la aristocracia para gobernar. Platón trató de solucionar el difícil problema de 2 mundos: el mundo de las ideas, que son eternas, supercelestes, inmutables, inmateriales, ideas perfectas que están en el demiurgo, y el mundo material, que se pueden captar con los sentidos, copia imperfecta de las ideas o engendrado por las ideas de las cosas y de los fenómenos sensoriales. No es posible tener conocimiento, solo formarse una opinión probable. Distingue entre doxa, que es simple opinión de las cosas sensibles, y episteme, que es ciencia misma del conocimiento de las especies, ideas. La fuente de conocimiento está en los recuerdos del alma inmortal del hombre, tiene acerca del mundo de las ideas, contemplado antes de instalarse en el cuerpo mortal, la reencarnación. El método de conocimiento es la dialéctica o la autodiscusión. Escribió más de 30 diálogos filosóficos, entre ellos tenemos La República, sobre mejor sistema de gobierno, el Protágoras, sobre sofistas, Parménides, el más importante de todas ellas, y tenemos otras obras que son muy importantes. Aristóteles nació en Estatagira, península de Calcídica, Macedonia. Entró en la Academia de Platón a los 18 años y permaneció durante 20 años, en estrecha relación discipular y honda discrepancia hasta la muerte de Platón. En 343 fue llamado por Filipo para que se encargue de la educación de su hijo Alejandro, de 13 años, filósofo enciclopédico, fundador de la
lógica como ciencia, el pensador más grande de la antigüedad, vigente hasta la actualidad. Fundó su propia escuela denominada Liceo, abarcó todo el saber humano. La filosofía aristotélica se distingue en la lógica, medio de adquirir conocimientos, los métodos para llegar al conocer del pensamiento humano. Inicia la lógica formal, destacándose el silogismo y la demostración. La metafísica desarrolla su doctrina sobre el ser. Las cosas son sustancias primarias individuales, las ideas y los conceptos son ideas secundarias universales. La física, conjunto de saber acerca a todas las cosas, entre ellas el alma. La ética, conocimiento de la actividad del hombre como político, guerrero, escultor religioso, etc. La felicidad como contemplación intelectiva de las sustancias eternas. La política, análisis y valoración sobre las formas de gobierno. Justas, la monarquía, aristocracia y democracia. Injustas, tiranía, oligarquía y demagogia. Ideal, monarquía, aristocrático y democrático. El propósito de Aristóteles es traer las ideas trascendentales de Platón y fundirlas con las cosas reales de nuestra experiencia sensible. Las obras más importantes difundidas son El órgano, 5 libros de lógica, la metafísica, la física y otras como la ética y la retórica. Luego de esto tendremos el desarrollo de la filosofía helenística, entre ellas sobresale la escuela estoica. Estoico es el que sabe vivir según la razón y la naturaleza, dominando sus pasiones, logrando independizar su alma de aquello que puede esclavizar su alma y hacerlo feliz. El hombre acepta con resignación las cosas como son y no como quisiera que fueran. La escuela epicúrea, fundado por Epicuro, filósofo que plantea la ética basada en placer. La meta de epicurismo es la tranquilidad interior, la paz del alma libre de dolor y temor. Escuela escéptica, fundado por Pirrón, filósofo y médico. Otro representante es Agripa, Cicerón, Sexto Empírico, etc. El escéptico es el que de intento y por razones generales duda de todo, excepto de los fenómenos. Luego tendremos la filosofía medieval, la presencia del cristianismo. En esta época prima la religión y la teología como doctrina. La iglesia, los monjes ejercen poder religioso, económico, social y cultural. La interpretación de la realidad del cosmos del hombre es a través de la revelación divina. La filosofía fue por varios siglos la sierva de la teología. Tenemos dentro de la filosofía medieval la patrística. Como representante tenemos al gran San Agustín. Tenemos la escolástica, cuyo representante fue Santo Tomás de Aquino, y vendrá luego la época más importante, que es el tránsito de la filosofía medieval a la filosofía moderna, la época del Renacimiento, época de transición de los pensamientos antiguos medievales al moderno, época del avance del conocimiento científico, descubrimientos geográficos, cambios políticos, sociales y económicos. En suma, una vuelta al hombre, el humanismo. Son importantes los aportes de Nicolás Maquiavelo en su obra Príncipe sobre la teoría del Estado. Tenemos a Tomás Moro, teoría de la utopía, el ideal del Estado socialista. Kepler, las órbitas de los planetas son elípticas y no circulares. Y principalmente Nicolás Copérnico, quien combatió el geocentrismo, que por mucho tiempo fue un paradigma que duró más de 1000 años. Con su teoría heliocentrista, las revoluciones de las esferas celestes. Y no podemos dejar de mencionar Galileo Galilei, que define el heliocentrismo, el movimiento de la Tierra. Y también tenemos a Giordano Bruno, monje de la orden dominicana, que fue quemado por la hoguera por sus doctrinas. De igual manera vamos a tener otros importantes. Y luego será el nacimiento de la filosofía moderna. En esta época es muy importante, es una filosofía que se centra toda su preocupación en los problemas
nociológicos, epistemológicos. El hombre es capaz de conocer la naturaleza y explicar sus leyes. La filosofía empieza a desajarse, salen de su seno las ciencias particulares, pero no radicalmente. En este siglo se encuentran científicos a la vez filósofos. Descartes es al mismo tiempo filósofo, matemático y físico. Bacon es biólogo, filósofo. Priman las ciencias y la filosofía se acomoda y se identifica. Tal vez en la obra de Isaac Newton sustenta esta teoría de la todavía unida la filosofía con las ciencias físicas, las ciencias empíricas. Pues la obra de Isaac Newton sustenta esta teoría de gravitación universal, lleva como título Principios matemáticos de la filosofía natural. Son todavía enciclopedistas, solo a partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de sostener en una sola unidad todo saber humano. La ciencia en este momento empieza a ser parte de todo pensamiento humano, principalmente las ciencias naturales, las ciencias físicas. Entonces, las escuelas importantes de esta filosofía moderna es el racionalismo, el empirismo, y luego tendremos el naturalismo, la filosofía crítica de Immanuel Kant, una época muy importante, el idealismo alemán, el voluntarismo alemán. Aquí habría que resaltar bastante el polémico Federico Nietzsche. Después tenemos el positivismo de Augusto Kant, el utilitarismo de John Stuart Mill, así otros filósofos importantes de esta época, el empiriocriticismo y el materialismo histórico de Karl Marx. Luego tendremos la última etapa que hasta nuestros tiempos sigue vigente, es la filosofía contemporánea. Es una época fructífera para pensamiento filosófico, pródigo en escuelas y filósofos. Comprende la mitad del siglo XIX hasta el siglo actual. La ciencia, la economía, la sociología, la antropología son elementos básicos de las concepciones filosóficas. El estudio del hombre, el bienestar, el desarrollo de los pueblos pone en primer plano la economía, la producción, productividad y la distribución de la riqueza. Hay una marcada tendencia para analizar profundamente la existencia humana. La ciencia matemática, la física, la biología, la química han dado saltos gigantescos. La cibernética, los viajes espaciales marcan la creatividad y la superioridad del hombre. Entonces aquí tenemos las escuelas importantes, la fenomenología, el existencialismo, como también tenemos el pragmatismo, el vitalismo, el logicismo, la epistemología, la revolución científica de Thomas Kuhn, y también importante, el último, diríamos, pensador vigente es el racionalismo crítico de Karl Popper. De esta manera hemos llegado a la conclusión de un pequeño esbozo de lo que es el desarrollo de la filosofía en la historia, el desarrollo del pensamiento humano. Como conclusión, quisiera que reflexionemos en el sentido de que la filosofía es parte de nuestra existencia, es parte del ser humano, es parte de que somos seres pensantes. La filosofía debe estar con nosotros en todo instante, desde los aspectos más domésticos hasta los problemas más profundos de la existencia humana, como es la vida, la muerte, el más allá, y también sin desligarnos de los problemas vigentes actuales de la economía, la sociedad, la política. Por lo tanto, es importante el rol que podamos tener nosotros como docentes de tener una convicción segura, firme, y poder analizar nuestra realidad actual, social, económica, crítica, analítica y con todo el peso de nuestra conciencia, ¿no? Tomar posiciones bien sustentadas, bien argumentadas, de tal manera que también sea parte de nuestra vida. Muchas gracias, esperemos que esto haya sido de agrado de ustedes y para beneficio para su formación integral.